tardes, estimado doctor Aguayo y queridos participantes. En nombre del comité organizador del Séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, La otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, le damos la bienvenida a la videoconferencia llamada VIH, ¿y ahora qué?, que será dictada por el doctor Nicolás Aguayo, quien es médico recibido de la UNA, título de especialista en hematología clínica en Río de Janeiro, Brasil. Es director del Programa Nacional contra el SIDA por 20 años, profesor titular de la Cátedra de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCA, profesor adjunto de la Cátedra de Clínica Médica de la UNCA, ex representante por Sudamérica ante el Programa Mundial del SIDA en Ginebra, Suiza. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Vitalento. Le agradecemos especialmente al doctor Nicolás Aguayo por su aporte en este evento y a partir de este momento puede iniciar con su presentación. Vamos a iniciar tratando de hacer un pequeño resumen de lo que es el SIDA. Como me estoy dirigiendo a estudiantes de medicina, supongo que los estudiantes de medicina que van a participar son estudiantes de todos los años de medicina, o por lo menos del segundo año. Entonces no debe ser una charla exclusivamente para mostrar cómo se hace el diagnóstico de la infección por el VIH o cómo tratarles las infecciones, sino también hablar de la prevención, qué pasó, cuándo comenzó, y bueno, y finalmente ante la pregunta del Congreso, ¿y ahora qué? Recuerdo cuando yo recibí el título de médico, bueno, tenía 22 años, y lo primero que comencé a escuchar en el internado rotatorio que hacíamos, que apareció una nueva enfermedad, que había aparecido unos 2 años antes, una nueva enfermedad llamada SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eh, este evento conmocionó el mundo porque comenzaron a aparecer, el primer caso aparece en Los Ángeles, California, allá por el año 1981, en donde un doctor llamado Michael Gauthier, este doctor le llamó la atención que aparecieran personas jóvenes con un tipo de infección pulmonar por un protozoario, entonces hoy día clasificado como hongo, el Pneumocystis jirovecii, y que llevaba a la muerte a estas personas jóvenes. Este tipo de infecciones aparecían en personas que estaban siendo tratadas con corticoides o inmunocomprometidas. Algo estaba pasando. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Él comenzó a trabajar con anticuerpos monoclonales y se dio cuenta de que lo común en estos pacientes era una disminución de los linfocitos T CD4 o T cooperadores o T helpers, como comúnmente lo llamamos, que es el director de orquesta de todo el sistema inmune. Vieron también en ese momento que la mayoría eran hombres jóvenes, homosexuales, y ahí ya comienza la medicina a discriminar a cómo se llevó la epidemia. A partir de ahí viene la primera publicación. No aceptaban la publicación de estos casos en otras revistas, sino en el semanario del CDC de Atlanta, del Centro de Control de Enfermedades. Posteriormente ya se difunde y comienza la epidemia, entonces aparecen más y más personas, mayoría del sexo masculino, con conductas homosexuales, y comenzó a llamársele a la enfermedad
muy erróneamente, la peste rosa. Después se vio que aparecieron en los hemofílicos. Después se vio que los haitianos tenían una gran cantidad y ahí le llamaron la enfermedad de los 4H, de las 4H, homosexuales, hemofílicos, etc. A partir de ahí comienza la historia del SIDA. Y esta historia del SIDA, que en un principio inicia la epidemia, pero no se sabía cuál era la causa, hasta que en el año 1983 la profesora doctora Françoise Barré-Sinoussi, una francesa, del equipo de Luc Montagnier, descubre el virus del SIDA en un ganglio de un paciente. Eso fue en el año 83, en el año 85 comienzan a haber problemas en cómo se le iba a llamar al virus. Los franceses enviaron al equipo de Robert Gallo en los Estados Unidos. Ellos confirman y quieren adueñarse del descubrimiento. Sin embargo, el Comité de Virología Mundial, a partir de ahí se le pone el nombre de virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Y qué es esto? Es una infección, un virus que ataca al sistema inmune, que ataca a los linfocitos TCD4 y también los macrófagos, destruyéndolos. El director de orquesta del sistema inmune son los linfocitos TCD4, que producen una agotación hasta niveles de células muy, muy bajas. Los valores de los linfocitos TCD4 están en torno de 600 células por milímetro cúbico hasta 1600 células por milímetro cúbico. Estos pacientes con SIDA tenían niveles de menos de 200 células y comenzaban ahí las famosas infecciones oportunistas o cánceres oportunistas, que en su conjunto constituyen lo que hoy conocemos como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El causante es un virus de la familia de los lentivirus y a su vez de los retrovirus, que necesitan receptores para ingresar dentro de la célula, en este caso específico de los linfocitos TCD4. Hay dos tipos de virus, el VIH1 y el VIH2. El VIH2 es predominantemente de África y el mundo occidental el VIH1, que a su vez se subclasifican, que no es motivo de esta charla. Sí mostrarles aquí de cuáles son las características que tiene el virus. Tiene un core central, una proteína P24, que es la proteína antigénica a la cual el cuerpo reacciona y forma anticuerpos. Y al formar anticuerpos, el estudio dice positivo porque tengo anticuerpos contra la proteína P24 o contra la glicoproteína 120, que es hoy día, y es propenso, dejé esta diapositiva, porque hoy día está apareciendo un nuevo tratamiento antirretroviral que utiliza esta glicoproteína para evitar que el virus ingrese dentro del linfocito. Esto se une en general para afuera con los linfocitos TCD4. Esto es fundamental. El virus del SIDA tiene una altísima replicación viral. Como es un virus RNA, que para codificar sus proteínas debe hacer una retrotranscripción. Para eso tiene una enzima llamada transcriptasa inversa. Entonces el VIH entra acá a través del receptor CD4, de los linfocitos T CD4, pero necesita también dos correceptores para poder ingresar dentro del linfocito. Estos dos correceptores veremos después que son fundamentales. En base a esto, el virus tiene diferentes enzimas. La transcriptasa inversa, en la retrotranscripción, forma una doble cadena de DNA viral
que gracias a otra enzima se integra al genoma de la persona, al genoma del linfocito T. Utiliza la máquina de formación de proteínas y gracias a otra enzima, proteasa, que es la que le da forma a los virus, que a su vez vuelven a salir en una enorme cantidad de millones y billones de virus por día. Al hacer tanta reproducción y su sistema de retrotranscripción comete muchos errores, por eso que el virus presenta diferentes mejor dicho, caras, y por eso que el virus del SIDA tiene muchas dificultades, o la ciencia tiene muchas dificultades para encontrar la vacuna correcta, porque un mismo virus va cambiando enormemente o muta, entonces escapa al nivel de las vacunas. El virus ingresa a las células a través de interacciones con la molécula CD4, dijimos, y también otros correceptores. Hay diferentes drogas que ya bloquean estos correceptores, de tal manera a evitar que un virus pueda ingresar a otras células o a otros linfocitos T. ¿Qué es lo que sucede en la infección por el VIH? Una inmunodeficiencia que tiene dos distintas fases. Primero ingresó al cuerpo o al organismo, puede ser la vía sexual, la vía sanguínea, o a través de la transmisión materno-fetal, y ahí rápidamente entra dentro de los linfocitos gracias a los receptores CD4, CCR5, y lleva a destruir estos linfocitos y sus niveles caen de una manera dramática. Esa es la parte en donde el virus tiene protagonismo. Por eso habla de que tiene dos fases. La primera más breve, en donde el daño del sistema inmune se produce por acción directa del virus sobre esta célula. Entonces es principalmente virológicamente mediado. O sea, el virus es el que actúa. Hay una segunda fase que es inmunológicamente mediado. Una siguiente fase crónica, la destrucción gradual, la cual es principalmente inmunológicamente mediada. Esto significa que el virus siempre mantiene activo el sistema inmune. El virus utiliza el sistema, los linfocitos del sistema inmune en su propio beneficio. Gracias a que siempre mantiene el virus activada las células linfáticas, mejor dicho, los linfocitos, estos, al estar activados, producen una enorme cantidad de nuevos viriones. Entonces aquí lo que se produce es una disminución progresiva del resto de las células T, que en un principio tenían normales más de 600 células y después van cayendo de a poco hasta niveles tan bajos. Hemos visto pacientes con menos de 10 células por milímetro cúbico cuando lo normal es más de 600. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, una disfunción de los linfocitos T CD4, el director de orquesta del sistema inmune. ¿Por qué? Porque si viene un virus, cualquier tipo de virus, las células presentadoras del antígeno, que son los macrófagos y los linfocitos, le presentan a este linfocito T4, el director de orquesta. Este, a su vez, ya le voy a explicar posteriormente, secreta interleuquina 2 sobre todo, que le ordena al linfocito T8 matar al invasor, las células citotóxicas. Y por otro lado, secreta otras interleuquinas como la 4, 6 y 10, que le dice a los linfocitos B, porque este es un linfocito T, forme anticuerpos para matar al invasor. Con esto, al ser destruidas estas células, se daña enormemente el sistema inmune.
por disfunción de los linfocitos TCD4, pero también disfunción de los linfocitos TCD8 o linfocitos citotóxicos. El resultado final es la inmunodeficiencia profunda que le lleva a tener una enorme cantidad de infecciones oportunistas. Destruye el sistema inmune al inducir activación inmune y utilizar este medio para su propio beneficio. Un ejemplo práctico. Les dije yo de que viene un virus, cualquier tipo de virus, se une al receptor CD4 de los linfocitos T cooperadores, ¿ya? Y aquí el linfocito T produce las linfoquinas. ¿Qué pasa cuando hay linfocitos T4 y cuando no hay linfocitos T4? Estas células T4, linfocitos T CD4 positivos, si están, secreta interleuquina 2 y hace que las células CD8 o células citotóxicas aumenten y maten al virus. Sin embargo, un paciente con SIDA, las células T4 o CD4 positivas están ausentes. No se produce la secreción de interleuquinas. CD4 está abajo, ¿ya? Entonces no hay aumento de las células CD8 y al no haber aumento de las células asesinas, cualquier virus sigue replicando. El diagnóstico rápidamente se hace por dos tipos de métodos. Métodos indirectos, ustedes saben, el test de ELISA, enzima inmunoensayo. El test de ELISA, tanto el test de ELISA como el test de Western blot, ambos son indirectos porque detecta el test anticuerpos ante un virus, el virus del SIDA que ingresó. Por eso que para que una persona, como sucedió en el pasado, que fueron a hablar conmigo, un grupo de estudiantes que se habían recibido en un colegio religioso inclusive, y la fiesta, o sea, después de recibirse, lo que hicieron fue una fiesta con trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales, financiado por los padres inclusive, y al día siguiente fueron desesperados porque no sabían ni con quién tuvieron sexo. Esto no puede ser realizado al día siguiente porque necesita por lo menos 30 a 45 días para que esta persona forme los anticuerpos y ahí recién hacer el test de ELISA y confirmar por el test de Western blot que también es anticuerpo. Hay métodos más rápidos de detección, no el cultivo viral, sino el método directo. Directamente detecta la presencia de virus en la sangre, así como ustedes se hacen PCR para el SARS-CoV-2, el virus del SIDA. También se puede detectar o hacer el diagnóstico a través de amplificar el gen del virus del SIDA a través de la PCR, que supongo que deben saber que es reacción en cadena de la polimerasa, es biología molecular, es cara, no se puede hacer un control a través de este tipo de los donantes que van a donar sangre, ni la población en general. Primero se hace el test de ELISA y después eventualmente se puede hacer el test de Western blot. Perdón, el test de PCR. ¿Qué es lo que uno gana? Si ustedes van a estar en el ambiente profesional y van a clavarse con alguna que otra accidente de trabajo. El ELISA de cuarta generación que mide el antígeno P24, que es el virus también, pero que muy rápidamente es muy efímera su presencia, el ELISA hay que esperar como mínimo 15 días. Yo les decía de que en general hay que esperar 30 días después de haberse clavado o después de haber tenido una relación sexual sin preservativo, etcétera, etcétera, o después de haberse inyectado drogas. Si no queremos esperar porque tuvimos un accidente de trabajo, se puede hacer el estudio de la PCR que baja enormemente la cantidad de días, de 30 bajar a
10 días más o menos. Si te sale positivo, ya estás infectado. Si no te sale positivo, estás liberado. Ahí está la ventaja de hacerse un test por biología molecular. Bueno, también hay estudios que realizamos para ver cómo está el paciente. En primer lugar, ver la carga viral dentro de su sangre. ¿Qué significa carga viral? Cantidad de virus que tenga en su sangre. Esto se hace a través de la PCR que les decía anteriormente. Y fundamental es saber cómo está el paciente, cómo está el ejército enemigo, cómo está el ejército, o sea, cómo estoy yo, mi ejército de células T, CD4, cómo está. Por eso hay que hacer ambas cosas. La carga viral muy alta versus un conteo de células. Menos de 200 células, eso es muy malo porque sé que va a tener infecciones oportunistas. Y aquí rápidamente hay que iniciar el tratamiento con las drogas antirretrovirales. Y al iniciar el tratamiento con las drogas antirretrovirales, ¿por qué se las llama drogas antirretrovirales? Que cambió la historia del mundo al aparecer el cóctel de drogas en el año 1996. El conteo de este cóctel hace que se recupere el sistema inmune y al recuperarse, no solamente recupera, sino elimina la carga viral del paciente, pero hay que hacerle un seguimiento. Hay unos pacientes que toman bien, otros que toman mal. El que toma mal, una vez sí, otra vez no, etcétera, puede generar resistencia a estas drogas antirretrovirales. Por eso tenemos disponibles también los test de resistencia. Esta es la historia natural de la enfermedad. Ustedes ven aquí cómo los linfocitos T, CD4, cuando se produce la infección, ya en la infección aguda hay una caída muy brusca y después de a poco, si no intervenís, van a caer a menos de 200 células. Están aquí 300 células, menos de 200 células, y aquí no va a haber manera de salvar al paciente. ¿Por qué? Porque al no controlar la viremia, esta va a seguir aumentando la carga viral del paciente y seguir destruyendo los linfocitos TCD4, apareciendo aquí las infecciones oportunistas. Bueno, rápidamente, ¿cómo se presenta? Hay una fase aguda muy, muy difícil de detectar. Aparecen aproximadamente entre 15 días y 30 días de haberse infectado. Una sola vez yo tuve la posibilidad de hacer un diagnóstico en un chico de 17 años que se infectó con el virus del SIDA y lo hizo en esta fase. Él había tenido su primera relación sexual con una trabajadora sexual y lastimosamente sacó la lotería, se infectó con el virus del SIDA. Este momento, la fase aguda de primera infección, se comporta como si fuera un síndrome de mononucleosis light, un cuadro gripal común y corriente, y a veces hay que buscar, si no se encuentra en esta fase, el diagnóstico de VIH. Después viene una larga fase de personas que están en forma asintomática, no desarrollan signos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque todavía están en esta fase. Ya tiene el virus, pero sus CD4, ¿ya? Por encima de 600, 300, etcétera, cuando caen por debajo de 200, ahí recién comienzan a tener síntomas. De aquí hasta aquí pueden pasar 5 a 7 años. Esta fase. Después ya viene la fase de SIDA o de infecciones oportunistas, en donde hay algunas diferencias de qué tipo de enfermedades aparece. Siempre nunca falta la pérdida de peso, la fiebre intermitente, diarreas crónicas y la presencia de herpes zóster. El fuego de San Antonio. El fuego de San Antonio, si ustedes ven en un paciente joven, 25, 30 años, 20 años, tienen que pedir sí o sí el test de ELISA. Sí o sí. Porque el herpes zóster en general aparece en personas o que tengan algún tipo de enfermedad linfoproliferativa o que están tomando corticoides, y sobre todo después de los 60 años. Finalmente, cuando los CD4 están muy por debajo de 200, aparecen las grandes infecciones oportunistas como la neumonía por neumocistosis, histoplasmosis,
meningitis por criptococos, tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, sarcoma de Kaposi, linfoma primario del cerebro, entre otras cosas. Entonces viene, a partir del año 1987, aparece, yo estaba trabajando en Río de Janeiro, Brasil, y estaba trabajando en un centro de hemofílicos, el mayor centro de hemofílicos de Río de Janeiro, un centro de referencia enorme. Y recuerden de que las transfusiones de sangre antes de eso no se controlaban. Entonces el 95% de los pacientes hemofílicos que nosotros tratábamos tenían el VIH. Y veíamos justamente esta historia natural. Hasta que aparece la primera droga antirretroviral, el AZT, y así sucesivamente que le voy a mostrar posteriormente, para modificar la historia natural de la infección, esa historia de llegar a infecciones oportunistas muy graves, para mejorar el estado inmune, levantar los CD4 y disminuir la carga viral circulante, como les dije, del virus. ¿Y qué pasó con estas drogas antirretrovirales? Fíjense, todas las drogas antirretrovirales. La primera se usó como monodroga, no funcionó. Rápidamente el paciente volvía. En el 91 aparece el DDC, la mibudina en el 94, la stabudina en el también 94, hoy día no se usan estos tres más. La nevirapina, que es un tipo de antirretroviral, hasta hoy día vigente. Aparece el efavirenz, y después van apareciendo nuevas drogas como el abacavir, tenofovir, y últimamente, ya a partir del 2004, la emtricitabina más el tenofovir, el raltegravir, que fue una salvación para mí en este caso, porque allá por el año 96 yo adopté a 2 niñas abandonadas en el Instituto de Medicina Tropical, una de ellas con el virus del SIDA. Todo este tiempo, 96 para adelante, y no habiendo tantas drogas. Me hizo múltiples infecciones oportunistas hasta que en los contactos a nivel internacional conseguí la etravirina, que fue exactamente en el 2008, y el raltegravir y el Truvada, y con estas 3 drogas pasó a normalizar y hoy día tiene 25 años y es una belleza increíble. Después de esto aparecen nuevas drogas, les ven, siguen apareciendo y les voy a mostrar sobre el final qué otras drogas. El arsenal de drogas con que va contando, aparece el dolutegravir, el vitegravir, ya estaba aquí el raltegravir, etc. ¿Esto qué es lo que consigue? Eliminar la carga viral, eliminar el virus del SIDA de la sangre, solo de la sangre, no de los tejidos, no de los ganglios, que es el reservorio. Y al eliminar el virus del SIDA de la sangre, los linfocitos TCD4 se recuperan. Mostrarle este gráfico, ¿verdad?, que aparece en el año 1981, cómo van cambiando el mundo con las primeras drogas. Aparece en el año 96 o 95, 96, esta técnica por PCR, la carga viral, la biología molecular, para poder medir la cantidad de virus del SIDA que nos está atacando. El grupo de Montagnier en Canadá prueban la terapia antirretroviral de alta actividad, HART en siglas en inglés, y sí cambió la historia del virus del SIDA en los pacientes, porque llevó por muchos años, y si el paciente toma bien la terapia antirretroviral, mantiene niveles de carga viral medidas por este método indetectables, y levantó en general levantaba los CD4.
Hoy día, entonces, gracias a la terapia antirretroviral, el SIDA ya no es una condena a muerte. Hart todavía con muchas drogas aquí, pero últimamente van a ver después ya cuando aparecen los nuevos antirretrovirales. Y aquí en el año 2007 y el año pasado, tengo entendido, que hay dos casos importantes que voy a citar posteriormente, el paciente inglés y el paciente de Berlín. Aquí hicieron trasplante de médula ósea. Les dije yo de que habían dos correceptores, CCXR5, CCR4. Hay una raza caucásica que tiene una mutación para estos correceptores, y al tener esa mutación no puede ingresarle el virus del SIDA. No se puede ingresar. ¿Qué pasó? Este paciente es un paciente con linfoma, leucemia, y recibió trasplante de médula, y el donante tenía esa mutación. Es el primer paciente curado en el mundo, paciente de Berlín, Timothy Crown. Se habló de la circuncisión. Yo no recomiendo mucho la circuncisión como único método de prevención. Si no queremos tener esto, una toxoplasmosis cerebral, o un linfoma primario cerebral, o una neumonía por neumocistis girovecii, o una tuberculosis pulmonar, o tener en esta fase pacientes con un CD4 bajísimo, entonces deberíamos pensar en tomar estas conductas. Se recomienda a los países que cada año ellos consigan el 95% de diagnóstico de las personas diagnosticadas tienen que tener tratamiento para cortar así la cadena de transmisión. La prevención es fundamental. Me acuerdo que yo di una enorme cantidad de charlas, sobre todo en colegios, colegios religiosos o no religiosos, hablando sobre prevención. Hay 3 vías de transmisión: la transmisión sanguínea, sexual y la perinatal. Les comenté el paciente Berlín, que recibió un trasplante, el de Berlín y el de Londres, trasplante de células madres con la mutación CCR5 delta 32. ¿Será esta la respuesta de los trasplantes? No. Primero, de que el trasplante de médula ósea o de células madres tiene un 50% de mortalidad. Y no todos, no vamos a conseguir una enorme cantidad de personas que tengan esta mutación. La terapia antirretroviral es fundamental tener. Ya les dije cuáles. Es fundamental porque mejora la vida del paciente, porque elimina la carga viral del VIH en sangre y levanta las defensas. Este paciente puede llevar una vida absolutamente normal. Las vacunas. Estuve en París justamente con la doctora Françoise Barré-Sinoussi, la que descubrió el virus del SIDA. Eso fue en el año 2000 aproximadamente. Y me mostró la ladera donde estaba guardado el ganglio del paciente. Una ladera así de aquellas viejas, en una piecita también con un piso muy viejo, lo que es el Instituto Pasteur, que todo es muy antiguo. Y le pregunté yo, ¿y las vacunas? Y ella en ese entonces me dijo: yo no creo que nunca vaya a haber una vacuna contra el virus del SIDA porque es muy mutante. Sin embargo, la última prueba grande de vacunas, que fue en Tailandia hace 12 años, demostró una protección hasta el 30%, no más eso, de excepción. Sin embargo, se está probando una vacuna que utiliza la metodología del ARN mensajero con aparentes buenos beneficios, que ya está en fase 3
aparentemente con un 70% de protección. Esta fase 3 inició recientemente y tendríamos resultados para de aquí a 2 años aproximadamente. El tratamiento antirretroviral es fundamental, ¿verdad? En ellos, lo nuevo, por eso decimos, ¿y ahora qué? El cabotegravir, muy nuevo, aprobado en diciembre del 2020, es un inhibidor de la integrasa. ¿Recuerdan que el virus necesitaba una enzima llamada integrasa para integrar el genoma del virus al genoma de la célula? Bueno, esta droga actúa en ese nivel y es inyectable. ¿Cuál es la novedad? Que te inyectas cada 2 meses, solamente cada 2 meses, y estás manteniendo la carga viral indetectable. El Fostemsavir fue aprobado en julio de 2020 en Estados Unidos y en febrero del 2021 en Europa. Es un inhibidor de la fusión. ¿Recuerdan cuando yo les dije aquella proteína G20, GP20, glicoproteína 20, de la envoltura del VIH? El VIH utiliza glicoproteína 120 para unirse al receptor CD4. ¿Qué es lo que hace este Fostemsavir? Bloquea esta glicoproteína, es un inhibidor de la fusión. Nuevas drogas, pero les decía yo de la prevención. Creo que tengo pocos minutos, pero les voy a hablar apenas unos 3 o 4 minutos más sobre la prevención. Recuerden de que el virus del SIDA puede ingresar a través de 3 vías. La vía sanguínea, a través de una transfusión de sangre, o el uso de drogas. Y no solamente las drogas inyectables, sino también las drogas no inyectables que les hacen cometer a ustedes, chicos, o a los jóvenes en general, conductas riesgosas que les van a llevar a las drogas. La otra vía de la prevención de la mamá al bebé, eso se utiliza, es exclusivo de los servicios de salud. Hay que tratar a las madres durante el embarazo, entonces serán niños sin el VIH. Y la población en general, con 3 recomendaciones. La primera, ustedes no solamente van a ser médicos, van a seguir siendo médicos, o van a ser médicos, pero van a seguir siendo seres humanos, jóvenes que van a tener conductas o van a tener relaciones sexuales. 3 opciones. La abstinencia sexual, sí, puede ser, para aquella persona que no quiere infectarse a través de la vía sexual y no quiere tener sexo, es una excelente opción. Pero recordarles que ni siquiera los grupos religiosos se abstienen sexualmente y que ya han muerto en Paraguay pacientes, sacerdotes con el virus del SIDA. La segunda opción, la pareja estable o única, la fidelidad de la pareja. En un país en donde tremendo porcentaje de infidelidad, tanto de los hombres como las mujeres. En Paraguay, las mujeres se quejan del machismo masculino, pero muchas de ellas crían hijos machistas. Por ejemplo, las mujeres dicen, no, mi hija no sale, ella es pulcra, virgen, y no tiene relaciones sexuales. Y no, mi hijo sí lo es un bandido. Él, quién sabe cuántas pendejas va a tener, cuando desde chiquito hace chistes con relación a sus genitales. La fidelidad mutua a la pareja es muy importante, pero debe ser de ambos. Y la última opción, el uso del condón no preservativo. El uso de condón de preservativo, que les da una protección excelente, debe ser usado al inicio de la relación sexual. Tienen 3 opciones: la abstinencia, la fidelidad y el condón en el caso de la vía sexual. Finalmente, esto, no a la discriminación, no a la discriminación. Se ha luchado mucho. Cuando yo regresé al país, recuerdo que los vi mis primeros pacientes aquí, inclusive de muy alto nivel económico, había mucha intolerancia hacia los pacientes con VIH, inclusive desde parte de los médicos. Recuerdo un profesional de la arquitectura muy famoso, a quien yo fui a ver, que se trataba en San Paulo, y bueno, me llamaron una vez y llamé me pareció que tenía un herpes generalizado, le llamé a un dermatólogo y le expliqué el caso y se enojó conmigo, salió de la casa,
Se lavó las manos y me dijo que yo era un irresponsable por llevarle a ver a un paciente con SIDA. ¿Por qué es importante la prevención? ¿Por qué es importante conocer las vías de transmisión? Es muy importante conocer las vías de transmisión para que ustedes tomen acciones de prevención. Pero ¿por qué es importante también cómo no se transmite? No se transmite a través del mate, del tereré, de la misma comida, del vaso, del dormir en la misma cama, pero dormir, de compartir un abrazo. Es importante saber por qué no o dónde, por qué medios no se transmite. ¿Por qué es importante? Para no discriminar a las personas. Como decía mi hermano, que fue el primer director del programa contra el SIDA, que murió en el año 1992, la frase de él, y la que debe ser siempre, es luchar contra la enfermedad, pero nunca contra los enfermos. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor, por su excelente ponencia y su contribución al séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Recordamos que este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Vitalendo. Agradecemos particularmente al doctor Nicolás Aguayo por su tiempo y esfuerzo y también a todos los participantes. Que todos tengan un buen resto de jornada.